7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia, la doctora Karen Sichel, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor César Febres Cordero, docente y analista político. Les invitamos a hacer un análisis sobre la realidad que vive el país en medio de un conflicto armado interno con estos hechos, en donde se viene combatiendo fuertemente a los grupos delincuenciales organizados, al narcotráfico, la narcopolítica. Vemos el hecho ocurrido este miércoles, la detención de un capo, un delincuente que tenía una sentencia de 34 años y que ha sido recapturado. Pero desde el punto de vista político y de la democracia, ¿cómo ven el trabajo que se vive, que se hace hoy en el país? ¿Cómo fortalecer a la democracia, que es tan fundamental? Una de las acciones importantes tiene que ver con la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional, y así ha ocurrido en este nuevo periodo. Desde el 14 de mayo, al menos 3 leyes importantes. La una en vigencia desde el 11 de junio, la Ley Orgánica de Inteligencia. Antes se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, y esta semana la Ley de Integridad Pública. Doctora Karen Sichel, ¿cómo fortalecer a las instituciones? ¿Cómo adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad del país? Buen día. Buenos días, Miguel y César, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la pregunta que primero tenemos que hacernos, y que creo que ahora mismo se están haciendo las democracias más fuertes de la historia, es si es que la democracia es el mejor modelo político para lidiar con los problemas actuales. Si bien esta pregunta se ve diferente en el Reino Unido, se ve diferente en Estados Unidos, se ve diferente en Australia, en Francia, en España, la pregunta de fondo es la misma que nos hacemos en el Ecuador. ¿Realmente es el régimen democrático el mejor sistema para que nosotros podamos garantizar la seguridad, para que nosotros podamos garantizar los derechos de los ciudadanos? Y ahora mismo que el Occidente vive un contexto tan complejo políticamente y yo diría valorativamente hablando, creo que es la pregunta subyacente que se da cuando vemos que la Asamblea Nacional aprueba, como usted ha mencionado, en el lapso de las últimas 2 o 3 semanas, 4 leyes importantísimas, si tomamos en cuenta también las reformas al Código de la Democracia, y se debaten otras también económico urgente. Y aquí creo que vale pensar en qué nos está dando la democracia. ¿Qué nos está dando el sistema político democrático a los ecuatorianos? Nos ha dado seguridad, y yo creo que lamentablemente esa es la pregunta que cala en los ciudadanos. Cuando nosotros vemos las encuestas del APOP sobre comparativamente en la región, Ecuador es de los países que siempre puntúa más bajo en cuanto a el aprecio que tiene sobre los valores democráticos o sobre las instituciones democráticas. El ecuatoriano está dispuesto a sacrificar el régimen democrático por cualquier otra cosa, básicamente, pero particularmente cuando se trata de seguridad. Al ecuatoriano promedio no le importa hablar de instituciones que funcionen bien, no le importa hablar o que se hable sobre una justicia independiente. Lo que le interesa es que se resuelva el problema más importante, que es el problema de seguridad. Y quizás aquí vale recordar, hay un filósofo que los políticos, que los estudiantes generalmente lo aprenden, es el primero con el que se comienza la formación política, que se llama Thomas Hobbes. Y él precisamente pensaba que el Estado tenía que generar una cosa al menos, y es la seguridad. Y cuando el Estado comienza a no generar la seguridad, entonces comienza a fallar, básicamente pierde el sentido. Entonces yo creo que ese es el pensamiento hobbesiano que está dentro de los ciudadanos. Si es que la democracia a mí no me da seguridad, entonces ¿para qué me hablan de democracia? Y es precisamente cuando los ecuatorianos tienen estas ideas en la cabeza que vale la pena recordar por qué es importante la democracia, para empezar. ¿Por qué es importante la democracia si es que por
por ahí hay voces que dicen que la democracia o las instituciones no permiten que se garantice la seguridad. Y ahí es cuando yo creo que hay que, recordar que la democracia es importante, la democracia moderna con todas sus fallas. Es importante porque bien hecha promueve valores. Es importante porque bien hecha promueve o debería promover tolerancia y respeto. Es importante porque bien hecha debería promover una participación política generalizada. Es importante porque a la larga genera la mayor previsión para las libertades mínimas y básicas de los ciudadanos. Entonces, si es que nosotros nos ponemos de acuerdo en que esos valores que acabo de mencionar son importantes para el sostenimiento a futuro del país, entonces sí que vale la pena hablar de democracia en este contexto. Porque sin democracia, lo que nosotros vamos a tener ahora quizás son soluciones a corto plazo, y las personas que estudian estos cambios en el tiempo lo pueden ver. Pero si es que no se hacen los cambios construidos de manera orgánica, sino que se imponen, entonces lamentablemente la evidencia nos indica que no son sostenidos en el tiempo. Entonces no es un tema de formas, no es un tema de académicos o de teóricos, es un problema de efectividad. Si es que los cambios que se están produciendo en la Asamblea Nacional y que los está liderando el gobierno no tienen por su parte una construcción orgánica, es decir, no hay una discusión amplia, no hay un debate, no hay un cambio de cultura a la par, no hay una campaña de comunicación que realmente genere un cambio en la ciudadanía. Entonces, lamentablemente, por más que nosotros sintamos unos efectos iniciales, la evidencia nos indica que esos cambios no se mantienen en el tiempo. Entonces, tanto por valores intrínsecos como tanto por el producto de sostener estos resultados en el tiempo, creo que es importante hablar de democracia. Bienvenido al doctor César Férez Cordero. Es importante esto que señala la doctora Karen Sichel, hablar primero del tema de la democracia, de esta realidad. La Asamblea, como señalaba, ha aprobado al menos 4 leyes: la ley de inteligencia que está vigente, de solidaridad nacional, también las reformas al Código de la Democracia, y esta semana la ley de integridad pública, en medio de una realidad de inseguridad. Hay muchas voces que observan algunas disposiciones inconstitucionales. Pero ¿cómo enfrentar, cómo fortalecer la democracia en medio de este entorno de inseguridad? Que no ha habido plenas garantías de algo que debiera respetarse por principio, el ordenamiento jurídico del Estado. Pero ¿cómo afrontamos esta realidad de inseguridad? Buen día, doctor César Férez Cordero. Muy buen día, estimado Miguel, un placer estar aquí con usted y con su audiencia. Gracias por la invitación, un placer también compartir este panel con la estimada Karen. Yo quisiera empezar un poco por ahí, ¿no? Por esa visión de qué nos sirve la democracia y cuál es la alternativa que nos podrían estar presentando. Estoy de acuerdo con ella de que hay bastante teoría y estudios alrededor de la necesidad de, si no de la democracia, por lo menos una fuerte institucionalidad para poder superar crisis como la nuestra, ¿no? O sea, de debilitamiento del Estado, de retirada de la sociedad, ¿ya? Porque de poca capacidad de respuesta contra poderes alternativos, porque el crimen organizado se presenta como un poder alternativo. Incluso en países que tienen una cosa un poco más controlada en sus ciudades, como nuestros vecinos del norte, después de una dolorosa experiencia peor que la nuestra, pues ellos siguen teniendo barrios en esas ciudades donde han tomado hasta cierto punto el control, donde el crimen organizado se mantiene como una estructura paralela de servicios, de, entre comillas, seguridad. Entonces tú necesitas una institucionalidad, ¿ya? Si vamos a decir que la democracia nos sirve, que te pone muchas trabas, que no estamos listos para esto, es lo que siempre escuchamos, que a nuestro pueblo no le da la raza para un sistema democrático, eso es para anglosajones y para franchutes, que el latinoamericano necesita algo distinto, que no estoy de acuerdo. Bueno, entonces hay que pensar cuál es la alternativa. Porque las dictaduras y los regímenes autoritarios que algo han logrado en mejoramiento económico, en consolidación de la sociedad, del progreso, en poner orden al interior del país, han sido fuertemente institucionales. Claro, hay corrupción en ciertos espacios, arbitrariedad, pero una arbitrariedad intencionada, ¿no? Una arbitrariedad
contra ciertos enemigos políticos del régimen. ¿Ya? No es un relajo y una constante metida de mano a la justicia como lo es en el Ecuador, y estamos a las puertas de una nueva metida de mano a la justicia con lo que se aprobó en esta ley de integridad pública, que básicamente le permite al presidente del Consejo de la Judicatura declarar en emergencia al sector judicial y poder sacar jueces. Y no hay ningún indicio para mí en este momento, ni por el carácter de los involucrados, ni por el debate que se ha dado de que esta vez sí vaya a ser una transformación profunda y duradera en la justicia. Ni para bien ni para mal. No se veo nada profundo, duradero, concreto. O sea, vemos en países como la China popular, donde Xi Jinping en partes se ha hecho famoso y ha consolidado su poder porque ha perseguido la corrupción a la interna del Partido Comunista Chino. Estas estructuras se depuran a sí mismas. Hay una seriedad, hay una profesionalización que aquí no nos ofrecen eso. Aquí nos ofrecen mano dura, pero lo hacen mientras que ni se deciden sobre si vamos a la constituyente o vamos al referendo, que deberíamos ya por lo menos para la pregunta de las bases militares, a menos que quieran, digamos, interpretar de manera distinta la Constitución, deberíamos ir a votar por eso, porque es vía de reforma parcial. Y lo están moviendo todo lo demás por básicamente reformas de la Constitución en la forma de cambios en las leyes. Y cambios en las leyes que los pasan por la Asamblea fuera del marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo le decían bastantes analistas y expertos destacados, por citar a uno, Gonzalo Muñoz, el día de ayer, que cuando Andrés Castillo y compañía introdujeron cambios a la ley en el Pleno y no lo regresaron a comisión, pues incumplieron con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero digamos, para concluir la respuesta sobre estas leyes y sobre el tema de la democracia, claro, no basta con simplemente decir que es lo que trato de hacer, que realmente no nos están presentando una alternativa a la democracia en el país en este momento. La democracia sí nos ha fallado, y Karen hace bien en citar, digamos, el descontento, que yo siempre pongo un poco en duda las cifras, pero en general no es innegable, pero no puedes negar que la gente está descontenta con la democracia, que este país se ajena a los conceptos democráticos. Yo creo que el problema es que quienes han pretendido defender la democracia en este país por mucho tiempo lo han hecho en una posición muy equivocada y con una actitud equivocada, ¿no? Una discusión sobre derechos humanos deriva en literalmente mandar a la gente a hacer un cursito o llamarla ignorante, ¿ya? La explicación de cómo funcionan las cosas es la pedantería de citar y citar y citar leyes y reglas, que hay que hacerlo un poco, ¿no? Pero insistir en el procedimiento como si el procedimiento en sí mismo fuera la cosa que buscamos, ¿ya? Había una prepotencia en los sectores intelectuales, creo yo, que defiendan a la democracia, y los que nos proponen romper con las reglas de la democracia no caen en eso. Nos dicen, tú tienes un problema, tu problema es la inseguridad, o tu problema es que hay un político al que odias, que está en otro lado y que quiere llegar al poder. Yo te ofrezco darles duro y no te pido no te pido nada, te pido el voto, y cuando aparezca una discusión cerca de ti, tú grites nada más y hagas trizas a los que se opongan a las soluciones fáciles. No le demandan nada a la gente, ni les dan explicaciones muy complicadas. Entonces, tenemos que volver a plantearnos cómo convencer a la ciudadanía de que vivir de forma democrática, creer en la democracia, es lo deseable. Y es que no vivimos de forma democrática, porque las deficiencias que nosotros vemos a la hora de pasar a estos proyectos de ley, esas irregularidades, y yo siempre insisto en esto, las vemos en los clubes de fútbol, los vemos en los gobiernos estudiantiles y los gobiernos, digamos, en general universitarios, lo vemos en los colegios profesionales, en los clubes sociales, en los comités barriales. Rara vez uno se topa con un procedimiento interno, una elección en una organización de ese tipo, en la sociedad civil, que no termine en cisma, acción de protección o pelea a muerte de los involucrados. Entonces, no somos una sociedad que está acostumbrada a vivir ni en los puntos más elementales, ni en los estadios más bajos, de forma democrática.
Y recurrimos al abuso del sistema de justicia muchas veces para invadir esos espacios de la sociedad civil. Entonces, si no cambiamos, para mí, la vida de la gente, la forma de pensar de la gente en esos pequeños espacios, no vamos a poder, digamos, crear una sociedad democrática a los niveles más altos. Y termino insistiendo, ¿no?, en lo que decía al principio. En la experiencia de los países que han tenido éxito, por lo menos algo de institucionalidad y orden hay. El Salvador, digamos, por lo menos tiene un proyecto, y en El Salvador siempre insistiré. Aparte que Bukele combatía con las maras que no estaban tan ligadas, ni han estado tan ligadas al crimen organizado internacional, ni han movido tanto dinero, ni trafican tanto. Bukele pactó por años, los estudió, y después de pactar y estudiar por años, desde que haber sido alcalde de una pequeña ciudad hasta presidente, a él les dio guerra. Y nosotros, en este país, no hemos hecho eso. Doctora Karen Sichel, a ver, si el tema primigenio, el tema que está en debate, el modelo de democracia que debiera ser eficiente y no deficiente, ¿cómo entender estos cambios legales en el caso ecuatoriano en medio de un conflicto armado interno? Porque en casuística, ¿cuál es el argumento? Ya hay demandas de inconstitucionalidad de leyes como la de inteligencia, de solidaridad nacional, que seguramente va a cumplir su papel la Corte Constitucional, incluso a momentos con acciones sesgadas, porque hay que decirlo, no hay purismo ahí. Pero, ¿qué hacer en la práctica? Por ejemplo, se debate el tema del enfrentamiento a la delincuencia en el Ecuador. Se han aprobado estas normas, algunas que han sido cuestionadas. Sin embargo, si esto seguiría en el actual estado de cosas, por ejemplo, el caso de ayer, si se esperaba una orden de juez competente o la presencia de un agente fiscal, como es el ordenamiento jurídico, a lo mejor no llegaban a la detención de Fito o en otras acciones en medio del conflicto armado interno que vive. ¿Cómo adecuar esto? Porque lo que finalmente la gente quiere es una democracia eficaz que le solucione los problemas y primero que enfrente y derrote estas acciones de inseguridad. Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer una reflexión inicial. Para empezar, cuando nosotros hablamos de democracia, nosotros hablamos de un sistema que ha tenido críticas históricamente y que no es perfecto, y de hecho yo también soy crítica de ciertos temas de la democracia moderna liberal. Pero, por ejemplo, uno de los mayores críticos de la democracia antigua fue Platón, precisamente porque él pensaba que la mayoría no necesariamente nos garantizaba las mejores leyes. Él pensaba que nos tenían que gobernar pocas personas que tengan el conocimiento técnico para hacerlo. Él lo pone muy ilustrativamente en un ejemplo de un barco. Si es que estamos en un barco, ¿quién quisieras que navegue el barco? ¿El que conoce de navegación o la mayoría de la tripulación? Entonces, esa crítica que hubo a la democracia en el siglo IV antes de Cristo, hace 2300, 400 años, fue una crítica que dejó a la democracia. Luego vino Aristóteles, hizo lo mismo, y luego siguieron criticando a la democracia por siglos, que sepultó a la democracia como el gobierno de los idiotas, como el gobierno de la turba, hasta 1789, cuando básicamente los Estados Unidos recupera esto de la democracia representativa después de independizarse de la monarquía británica, y no querían un Estado monárquico, ellos querían otro sistema. Entonces retoman el concepto de democracia, pero lo cambian a través de la representación. Ahora, este modelo, que es relativamente nuevo históricamente, tiene sus fallas, y una de las fallas que yo particularmente veo en la democracia representativa liberal es la falta de espacios de comunión para la participación social y política. Es una de las críticas que Hannah Arendt hace también a la democracia moderna y al sistema político moderno, que no permite que los ciudadanos realmente se involucren en los temas de mayor relevancia. Es decir, contrario a los antiguos, a los griegos, en donde la política era parte esencial del individuo, en la democracia moderna la mayor parte de personas no se interesa sobre su país, sobre su patria, sobre sus obligaciones hacia la nación.
Entonces, por ejemplo, yo ahí veo una crítica válida a la democracia. Pero ¿por qué digo esto? Porque no es una crítica normal a la democracia que la democracia bien hecha no puede dar seguridad. De hecho, hace un momento yo mencionaba a Thomas Hobbes, que si bien no es un autor de la modernidad, él, cuando comienza a poner las bases de la teoría, algunos dirían que no, pero la teoría del contrato social, la teoría del Estado moderno, como les decía, lo primero que dice es, el Estado tiene que tener una cosa, dar seguridad. Y luego Max Weber lo vuelve a tomar esta idea y dice, el Estado es quien garantiza, quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. En otras palabras, quien puede ejercer la fuerza. Entonces, la democracia, para empezar, bien entendida, no es contrario a generar seguridad. Ahora, que los políticos autoritarios tomen el discurso y nos quieran hacer pensar que la democracia moderna está en contra o es un límite para generar la seguridad, es la primera falacia del debate público. La primera falacia del debate público. Porque bien entendida la democracia, las leyes deben adecuarse para que los ciudadanos estemos seguros, o si no, ¿para qué existe Estado? Entonces, yo estoy de acuerdo, Miguel, yo estoy de acuerdo en que nosotros necesitamos, y lo he dicho en varias ocasiones, nosotros necesitamos un régimen particular para afrontar los riesgos de seguridad que tienen los ciudadanos. Nosotros no podemos ser indolentes ante la realidad que viven nuestros hermanos en Manabí, en Manta, en Guayaquil, y cada vez más en Esmeraldas, en todo el país. Entonces, la democracia no es la antítesis de la seguridad. Al contrario, un Estado democrático fortalecido es el único que puede luchar contra las amenazas de los criminales, del crimen organizado. Pero si es que el Estado no está fortalecido, entonces estamos en problemas. Ahora, mi crítica creo que es a estas reformas alegres que se han dado. Que sí, que necesitamos procesos expeditos, por supuesto. Que sí, que necesitamos que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia, en otras palabras. Que necesitamos que el Estado actúe, por supuesto. Que hay en otros países en donde el Estado puede pinchar teléfonos, por decirlo coloquialmente, sin autorización de juez en regímenes, por ejemplo, del terrorismo. Sí, por supuesto. Entonces, que se puede hacer, que se tiene que hacer, se necesita hacer. El Estado democrático ecuatoriano tiene la necesidad de hacerlo, tiene la obligación, de hecho, de usar todos los medios para combatir a los terroristas. ¿Cuál es el problema, Miguel? El problema es que en el Ecuador, como en el resto de países, las instituciones están formadas por personas. Y esas personas que no tienen o que no se prevén en las leyes que se han aprobado últimamente los controles necesarios para que no haya abusos, para que sea realmente la lucha contra los criminales y no contra los ciudadanos, eso es lo que no hay. Parece que el Estado, si bien está fortaleciendo su poder como tendría que hacerlo, y es necesario que lo haga en un Estado democrático también, lo que está haciendo a la par es blindándose de impunidad por si es que hay abusos. Y ahí es en donde está la crítica, no en que use la fuerza, sino en que la use indebidamente. Y entonces ahí, Miguel, para mí es la primera gran idea de esto. La democracia no está en contra de la seguridad, la democracia no es un obstáculo a la seguridad. La democracia y las instituciones fuertes son la vía para la seguridad, porque lo otro se llama abuso, lo otro se llama arbitrio. Y nadie está de acuerdo en que haya abuso y arbitrio. Y la única manera de garantizar que la fuerza se use, la fuerza letal, la fuerza pública se use para anular a los riesgos pero para cuidar a los ciudadanos, el único sistema que existe es la democracia con sus fallas. Y la mejor manera de garantizar que funcione bien es, y conecto con lo que decía al inicio, es que los ciudadanos nos preocupemos por nuestra nación. Algo decía César hace un momento, decía, nosotros tenemos que recobrar el valor de la democracia. Yo creo que ahí César está siendo un poco, estoy de acuerdo, pero está siendo un poco optimista. Yo creo que los ecuatorianos nunca hemos tenido un sentido de valores en conjunto democráticos. Yo creo que los ecuatorianos nunca nos hemos unido por decir, bueno, este es el sistema que quiero implementar y esa es gran parte del problema que tenemos en la actualidad, que en el Ecuador no tenemos realmente ecuatorianos comprometidos, servidores públicos reales, que vayan a ejecutar las decisiones. Por ejemplo, ¿quién va a estar en desacuerdo con que se intervenga la justicia?
Yo creo que nadie, yo creo que de hecho la evidencia, y esto es algo que se estudia en criminología, apunta a que los países que tienen altos índices de crimen organizado necesitan hacer reformas en la justicia para garantizar el monopolio de la violencia, porque no tienen el monopolio de la violencia cuando los jueces pueden sacar a los pillos cuando les da la gana. Entonces tienen que hacerlo. Pero ¿cómo lo está haciendo el gobierno? Le está dando el control absoluto al presidente del Consejo de la Judicatura sin posibilidad de que haya un control de ninguna manera para que depure a la función judicial. Entonces eso es lo que molesta particularmente en mi caso. No que tomen la fuerza y la usen, háganlo. Lo que molesta es que no existan ningún tipo de recurso de revisión para garantizar que no hayan excesos en el poder o para evitar que haya corrupción. Doctor César Febres Cordero, este tema es importante, ir al fondo del problema. ¿Cómo adecuar a las necesidades actuales en medio de la violencia, la inseguridad, el conflicto armado interno, tanto las leyes como un sistema democrático que sea eficaz, que resuelva los problemas de los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay que ir por dos vías. Y primero, debo reconocer que el comentario que me hace Karen está totalmente en lo cierto, ¿no? El verbo, me equivoqué de verbo. Recobrar, claro, no puede ser, porque nunca lo tuvimos. Así, o nunca ha habido, digamos, una masa crítica, digamos, de ciudadanos convencidos de la democracia. Así que, de acuerdo. A ver, si fuésemos a confiar, hacer un acto de fe y decir, le entregamos todo, que lo estamos haciendo ya, digamos, pasivamente, le entregamos la capacidad del gobierno de pasar casi que leyes habilitantes, ¿no? Leyes habilitantes, digamos, de forma rebuscada, indirecta, a través del presidente de la Judicatura, pero eso le estamos dando, ¿no? La capacidad de hacer y deshacer en la carrera pública, hacer y deshacer con los derechos fundamentales sin necesidad de un estado de excepción y revisión de la Corte Constitucional. Hay que exigir, por lo menos, de nuevo, que nos presenten un equipo profesional que vaya a utilizar ese poder, no digo ni siquiera de la manera más noble, pero con un sentido, con un plan, con un orden interno, ¿ya? Pero yo no veo eso. Y aquí quiero ser muy claro con lo que voy a decir. Yo no creo que podamos confiar en el actual presidente de la Judicatura, simplemente porque él no ha podido defenderse a sí mismo de manera correcta, ¿ya? Y me voy a referir solo a las palabras que digo en este sentido, ¿no? O sea, voy a hablar en estos términos nada más. No se defendió de manera correcta. Es una persona que fue cuestionada en el proceso de selección, cuando se entregó la terna con su nombre en el Consejo de Participación. Se habló de cómo él defendió a sus cuñados que han sido imputados y investigados y perseguidos por excuñados, por narcotráfico. Y él dijo, yo los defendí en una época donde no estaban acusados todavía formalmente de aquello, en materia, digamos, o a nivel penal. Y en eso tenía razón, pero no fue claro, porque decía, yo los defendí en un tema administrativo. Claro, un tema administrativo ante una autoridad ecuatoriana sobre una querella por una nota periodística que hablaba de cómo la DEA había intervenido una empresa de estas personas, ¿verdad? Y había tomado control de algunas de sus aeronaves. Entonces sí, no estaban directamente procesados por tráfico en este momento, pero estaba defendiendo por algo relacionado a eso. ¿Ya? Ese es el actual presidente del Consejo de la Judicatura. Y no estoy diciendo nada más de que fue poco claro a la hora de defenderse. Y a esa persona le estamos dando estos poderes. Exijamos por lo menos seriedad en los perfiles que nos presentan para emprender esta lucha con estos poderes extraordinarios que están adquiriendo. Eso es una cosa que quiero decir. Y la otra, vamos, volviendo a las leyes que realmente necesitamos. A ver, de nuevo, todo esto de el Estado de Derecho, un sistema de justicia claro, una legislación, digamos, con coherencia interna, leyes que respetan la Constitución, ¿verdad? ¿De qué le sirve al ciudadano a pie? ¿De qué le debería servir? De garantía sobre su propia vida, ¿ya? Porque un sistema de justicia arbitrario, que es el que ya tenemos, y si sigue siendo arbitrario, se hace más arbitrario aún,
nos va a afectar. Si los jueces responden a un solo poder y no al ciudadano, va a reinar, digamos, el abuso en el sistema de justicia. Y la gente está asqueada cada vez más. En la actividad privada uno ve contratos donde se dispone, vamos a arbitraje. Nadie quiere tocar a un juez. No, nadie con buenas intenciones, por lo menos. Todo el mundo se va al arbitraje. O sea, somos una sociedad que está huyendo de las instituciones. Entonces tenemos que darnos cuenta, hacer la conexión de que nuestras vidas se ven afectadas por un país con institucionalidad débil, que la democracia está ahí para que la gente sea escuchada, para que los intereses de la gente sean representados, para que sus miedos sean expresados en el Parlamento, en los ministerios, en el gabinete, en los gobiernos locales, y el Estado responda a los miedos de la gente y la proteja. Cuando la gente se siente en indefensión, cuando hay un abuso, otra autoridad venga e intervenga en su favor. Ya. Eso es lo que tenemos que defender. Y si vamos a lo más específico en este momento, deberíamos poner a prueba, digamos, lo que nos pone el gobierno como solución. Que digo, yo siempre he insistido que no deberíamos ser exagerados y pedir soluciones en materia de seguridad demasiado rápidas. Deberíamos pedir planes claros, porque las soluciones siempre tardan en llegar. Pero también estamos en un punto en que el gobierno insiste en entusiasmarse y decir todo el tiempo que las cosas están bajo control y que lo está ya resolviendo, que el país ya cambió. A lo mejor hay que jugar a los términos que el gobierno mismo lo plantea. Y hay que decir, bueno, tienes tus leyes habilitantes, tú dices que ya las usaste y con eso agarraste a Fito. Como decía el doctor Julio César Cueva, difícil de creer porque significaría que recién aprobadas las leyes compraron e instalaron los sistemas de rastreo y de espionaje y los usaron, que es inverosímil, o B, ya los tenían desde antes. Si los tenían desde antes, probablemente, y aquí estoy yendo un poco más allá de lo que él dijo, ya los estaban usando y no necesitaban las leyes entonces. Pero bueno, tienes las leyes y dice que las ha usado. Demuéstrenos entonces, en los meses venideros, que la situación va a mejorar. Porque venimos en estos primeros meses de 2025 viviendo una situación que se va a agravar y que se viene agravando. ¿Ya? Los meses más violentos en años. El enero más violento primero y luego el primer trimestre más violento en años en este país. Entonces, algo no estaba funcionando. Veamos si algo realmente empieza a funcionar desde ahí, ¿no? Y no nos dejemos engañar. No permitamos que de aquí a un año o 2 años nos diga el gobierno: a los homicidios se mantienen altos, pero es porque se matan entre ellos. O sea, no los compremos ese discurso. Claro, doctor César Febres Cordero, quizás esto se ata, la violencia de los primeros meses se conecta con un proceso electoral, penosamente. Ahora, usted decía, advertido con fundamento, estas debilidades institucionales, lo que sucede en el Consejo de la Judicatura, pero seguimos en un círculo vicioso y lo que quisiera el país es tener el funcionamiento pleno de unas instituciones sólidas y permanentes. ¿Por qué hay tanto encargado, tanto subrogante y vamos al círculo vicioso? No es un problema exclusivo del Consejo de la Judicatura, es de quien nombra en este esquema perverso de la Constitución del 2008, le toca al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo argumenta: no tengo todas las ternas, no me ha enviado el Ejecutivo. Es decir, seguimos en este círculo vicioso permisivo que permite que se produzcan estos hechos, como usted ha observado en el Consejo de la Judicatura. Doctor Febres Cordero. Sí, yo creo que el problema es que la gente que entra con buenas intenciones a sus niveles en la función pública, de nuevo, no tiene quien los proteja. No hay forma de que un superintendente, que un vocal de la Judicatura, que un juez ministro de la Corte Nacional de Justicia, que un vocal de participación pueda sostenerse solo, independiente. Fernando Muñoz acaba de renunciar al TSE por presiones políticas, dice. No hay forma de mantenerse independiente, porque, y aquí es toda la clase política la responsable, el gobierno y la oposición no toleran a verdaderos independientes. Máximo al independiente que se vende, que ofrece algo, que es claro en los términos en los que opera, y estos son términos corruptos, pero el que realmente quiere obrar de manera profesional, de manera cívica,
es expulsado porque está estorbando la forma en que se hace la política en este país. Yo recuerdo que en los chats de el caso Purga, creo que fue, se hablaba de una abogada litigante que estaba pidiéndole a un funcionario en la corte pues que apure unos procesos que estaban demorados, ¿ya? Y no estaba ofreciendo nada. Y la conversación entre estas personas implicadas en el caso Purga no era la de decir que tonta esta persona, que no ofrece nada, que no nos da un billete. Era básicamente dibujarla como una come solito, esta caña. ¿Y a qué voy con eso? Que el problema es que el corrupto hoy en el Ecuador no es capaz de concebir que exista, y no estoy ni siquiera poniendo las manos al fuego por la persona que estoy mencionando, pero lo uso para ilustrar. No es capaz de concebir que una persona sea honesta. Si alguien no te está pidiendo plata o ofreciendo plata, es porque está operando con el contrincante o está operando para sí mismo. Y entonces es mi enemigo y lo tengo que eliminar, ¿ya? La solución para eso, necesitamos entrar como ciudadanos a la carrera pública y a la política en grupos, defendernos, hacer organización, porque aislado el honesto siempre va a ser perseguido. Y el deshonesto, bueno, en la pelea, igual cuando cambien la suerte de sus patrones, de sus dueños, igual saldrá corriendo. Y también por eso es que vemos el constante cambio y recambio en estas instituciones. Vuelvo con la doctora Karen Sichel a propósito de lo que decía el doctor César Pérez Cordero, la persecución a los honestos. Había un pensamiento de ese gran filósofo español, Miguel de Unamuno, que decía: hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Bueno, doctora Karen Sichel, ¿cómo lograr el pleno funcionamiento de las instituciones? Que esto es una preocupación. Se dice que las leyes son importantes, pero no las únicas y las que solucionan los problemas estructurales de un país. Hoy seguimos con los encargados y subrogantes, a propósito de lo que decía César Pérez Cordero, Consejo de la Judicatura. Cuando va al Consejo, sí, funciona con 3 de 5 vocales. No se ha nombrado en el Consejo de Participación Ciudadana en este sistema perverso de la Constitución del 2008 y no hay terna del Ejecutivo. Es decir, seguimos en un círculo vicioso del que no podemos salir y no hay un pleno funcionamiento de unas sólidas instituciones. Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí, las leyes y las personas. Entonces, comencemos con las leyes, y con leyes me refiero también a instituciones. Para mí una decepción grande que hay de momento con el gobierno es precisamente lo que nos está debiendo en cuanto a las reformas necesarias para las instituciones. El presidente se reeligió con una campaña de constituyente que, bueno, positivamente luego ellos mismos dieron un paso atrás, porque como varios analistas alertábamos, la constituyente traía muchísima incertidumbre, pero eso no significaba que entonces el presidente no tenía que hacer ningún cambio. Y de hecho nosotros, y digo varios colegas, hablábamos de una reforma parcial a la Constitución, dado que él ya tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Y lamentablemente lo que nosotros vemos es que el presidente ha dejado eso a un lado. Es decir, yo sí pregunto, ¿está muy cómodo el presidente con un CPCCS que parece que está aliado al gobierno? ¿Está muy cómodo con un Consejo de la Judicatura que, a pesar de las críticas que valiosamente acaba de hacer César y otras críticas que tiene el presidente Mario Godoy por parte de la ciudadanía, ¿por qué no mandan una renovación? ¿Qué está pasando con el concurso del fiscal y la última reforma al reglamento? ¿Qué está pasando con el resto de los concursos que están en pausa? ¿Por qué el Ejecutivo y la Asamblea no mandan la terna para renovar al Consejo de la Judicatura si es que el cambio en la justicia es tan necesario? Entonces, Miguel, a mí sí me preocupa, y lo digo con responsabilidad de saber lo que implica gobernar. Lo digo así, porque criticar es muy sencillo, estar ahí sentados es muy difícil. Entonces, yo creo que una crítica de mi lado no va a ser se está excediendo en la fuerza, no va a ser esa, mientras no hayan los casos en donde eso ocurra.
porque como le decía, la democracia implica el uso de la fuerza para las amenazas, para neutralizar y aniquilar a las amenazas. Entonces, de mi parte, yo apoyo y celebro que hayan leyes fuertes para combatir a un problema tan grave como el crimen organizado, con sus modulaciones y con sus preocupaciones, pero en general las apoyo. Pero la crítica que sí hago al gobierno es dónde están las reformas de fondo, porque si es que tenemos todas estas leyes con estas instituciones actuales de terror que sean los jueces quienes vayan a sentenciar con penas más altas o los jueces quienes vayan a sentenciar a los adolescentes infractores, si son los mismos jueces los que dejan preso a tanto criminal que se cruza. Entonces, porque partimos de una institución criminal que fue instaurada en Montecristi, con un consejo de la judicatura superpoderoso que designa jueces, fiscales, defensores públicos y hasta notarios. Entonces, lamentablemente, y esto tengo que decir, es una decepción. No veo yo una necesidad o una visión a futuro en donde realmente se hagan cambios a la justicia, pero de verdad, orgánicamente hablando. En donde doctora Karen Sichel, si me permite, participación ciudadana. ¿cuáles debieran ser esas reformas estructurales tan necesarias en el país? Yo bueno, he propuesto algunas desde diferentes aspectos, desde la sociedad civil, reformas parciales, también desde el gobierno, enmiendas, pero por ejemplo yo eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana, transformaría el Consejo de la Judicatura, eliminaría la función electoral y más bien fortalecería la materia electoral como parte de la justicia ordinaria, cambiaría las funciones del Consejo de la Judicatura para que no tenga tanto poder, le daría más autonomía a la Fiscalía General del Estado, haría la reforma a los partidos políticos, pero no una cosa del método de Hondo, no ese cambio de asignación de escaños, me refiero a realmente hacer una auditoría real a lo que pasa con los movimientos de los partidos políticos. Para empezar, reforma a la justicia, para empezar, reforma a la función judicial y a la función de transparencia y control social que no sirve para nada. Y para empezar, también haría cambios importantes en la Asamblea Nacional y en los partidos políticos. No me parece mal hablar de una bicameralidad con número de asambleístas reducidos, aunque sé que es debatible, pero por lo menos ponerlo en el debate. Transformar a las organizaciones políticas, empezar una auditoría con el CNE, revisar las facultades del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, y yo creo que cuando hablo de estas reformas, son reformas que se han hablado tanto en el debate político, en el debate público, que son un poco obvias, y por eso me preocupa que el presidente y el gobierno no estén liderando este tipo de reformas que son a futuro para el fortalecimiento del Estado. Y lo otro, y con esto termino, decíamos dos cosas para que nosotros pensemos en un país a futuro. Primero, los legales, y el otro de las personas. Porque nosotros podemos tener, Miguel, el mejor sistema legal y el mejor sistema, podemos traer a la mejor constitucionalista o al mejor constitucionalista que nos haga la constitución, que nada de eso va a funcionar mientras los ecuatorianos vivamos en una cultura de corrupción, en donde los jóvenes admiran a los narcotraficantes, en donde los jóvenes quieren llegar a ser poderosos o quieren llegar a ser jueces para recibir plata. No. Mientras nosotros vivamos en una cultura completamente putrefacta, que se promovió por años, por si acaso, nosotros no vamos a salir adelante, no, porque quien va a manejar el auto no va a ser una persona decente. Y esa lucha no es inmediata. Esa lucha nos va a tomar años batallar, y solamente se da a través de servidores honestos, de patriotas que realmente se metan en política, de personas que hagan opinión pública, de periodistas que no les traten de ñaños a los narcotraficantes. Solamente a través de ejemplos de ética pública es que nosotros podemos construir una clase social, educada, lo suficientemente fuerte y cohesionada como para salvar al país del declive y el debacle de la corrupción y de la violencia. Bien, muchas gracias por abordar estos temas de fondo sobre la democracia, la institucionalidad, las nuevas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, a la doctora Karen Sichel, docente e investigadora en la Universidad San Francisco de Quito, y al doctor César Febres Cordero, politólogo y analista. Muchas gracias, Karen y César. Gracias por la invitación. Muy amables. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad ya volvemos para hablar precisamente sobre la justicia y los cambios que requiere el Ecuador
en las condiciones actuales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Alias Fito, cabecilla de los choneros y uno de los criminales más buscados del país, fue capturado tras más de un año prófugo. El presidente Daniel Noboa confirmó su detención y destacó el trabajo del bloque de seguridad. Analistas resaltan que la aprobación de las leyes impulsadas por Noboa fue un factor clave para esta recaptura y califican la operación como un golpe decisivo contra el crimen organizado. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos recuperando la economía de Ecuador. El riesgo país bajó a 887 puntos, el nivel más bajo desde finales de 2022. Los sectores económicos muestran señales claras de recuperación. Las ventas crecieron 8.1%, las exportaciones subieron 15%, las importaciones crecieron 10%, el crédito productivo aumentó 15.3% y los depósitos